Ahí ya estamos grabando. Buenas tardes a todas y a todas. Entonces damos comienzo al encuentro del día de hoy, 20 de abril, de la materia reforma administrativa, ¿correcto? Como tenemos dos materias conmigo, tendemos yo al menos tiendo a confundirme. Así que bueno, bienvenidos a todas y a todos. En primer lugar, quería comentarles que resultó muy satisfactoria la respuesta de ustedes al foro sobre el comentario de ese pequeño corto audiovisual que vimos de Dromi, en ese momento ministro de Obras Públicas. Quería comentarles que prácticamente intervinieron casi todos ustedes, algunos por ahí no intervinieron, pero fueron muy pocos los casos, en general intervinieron todos, todos los participantes. Es bueno aclarar este formato del foro. El foro admite varios formatos. Hay foros de uso general y hay foros como el que se abrió para este caso, para este intercambio, que se llama foro de preguntas y respuestas. En el foro de preguntas y respuestas es un tipo de foro que se les pide la instrucción de hacer una intervención y luego comentar sobre la intervención que hizo otro compañero, otra compañera. Por eso, hasta que ustedes no intervienen, no pueden ver lo que los demás escribieron. Una vez que intervienen, ustedes saben que cuando escriben en el foro hay una especie de plazo de gracia, creo que son 30 minutos, en el cual pueden editar la intervención que hicieron hasta que efectivamente la plataforma lo publica. Una vez que la publica, ya no se puede editar y se despega el procedimiento de la comunicación por email. Yo le he respondido en forma privada a algunos de ustedes para que no invadir el resto de los participantes, pero quería que sepan esta cuestión de que algunos me mandaban un mail diciéndome que todavía no podían ver los comentarios de los demás, pero hay un plazo, o sea, al final la plataforma habilita, una vez que ya se publica el comentario de cada uno de ustedes, a poder ver y opinar sobre el resto de los comentarios. Así que en ese sentido funcionó muy bien finalmente. Sobre los comentarios que hicieron, las intervenciones que hicieron, la verdad que resultaron muy satisfactorias todas las intervenciones que tuvieron. Y en este sentido es importante destacar que tratamiento de los temas que nosotros vamos a abordar, primero que son controversiales y a su vez hay lecturas diferentes o posiciones diferentes de lo que sucedió, de las implicancias que tuvo la cuestión de las privatizaciones en particular, que fue lo que se dijo en ese video. En general las intervenciones fueron muy bien razonadas, hubo intervenciones que, digamos, argumentaron algún razonamiento, eso me pareció muy interesante respecto de razonamientos, hubo razonamientos de tipo interpretativo, es decir, de dar cuenta de lo que el otro quería decir o no quería decir o quería ocultar, razonamientos interpretativos de cuáles fueron las consecuencias del proceso de privatizaciones. También hubo intervenciones de tipo emocional, en el sentido de lo que le generaba o un descontento o una situación en particular. En ese sentido también son muy válidas las intervenciones de tipo emocional. También hubo apreciaciones respecto de, digamos, del lenguaje no verbal, de las miradas, de los gestos y por supuesto de los razonamientos también lógicos en el sentido de esta cuestión de que la afirmación era un poco autocancelatoria, ¿no? Si lo que debía ser del Estado, entonces debía ser del Estado. No era posible, o sea, la frase era confusa en ese sentido, o sea que creo que hasta una mirada, si quieren, psicoanalítica de esa frase, lo cual me pareció muy interesante. Hubo otros razonamientos más bien descriptivos, tanto de lo que a juicio de la persona que intervino interpreta cómo fueron los acontecimientos, tanto como la interpretación de lo que quiso decir o no se quiso decir. Finalmente también hubo posiciones políticas, eso
me resultó por demás interesante, personas que realmente han hecho valoraciones respecto de cómo fue ese proceso, valoraciones que son muy interesantes que luego podamos, después de abordar los contenidos, por lo menos de la forma en la que yo se los presento, podamos luego ver en qué medida pudimos enriquecer esas valoraciones o esas interpretaciones que hicimos inicialmente. De alguna forma, este foro fue para autoconocernos respecto de qué pensamos sobre ese tema. Todos tenemos algún tipo de pensamiento o reflexión y la hemos volcado. En general han sido muy bien argumentadas, muy bien organizadas. Los comentarios que han hecho respecto de lo que los otros compañeros opinaban también fueron muy respetuosos, así que felicitaciones para todos respecto de las intervenciones. Espero que a medida que vayamos incorporando más información y más conocimiento que todos tenemos para aportar, podamos ir enriqueciendo nuestra mirada de lo que fue esa situación y las implicancias. Finalmente, yo les había también subido un video de Martínez Dios, de la época de la dictadura, es un extracto de un documental que se llama Ver la Historia del canal Encuentro, y lo que quería mostrarles con esto es, bueno, si quieren algún antecedente de lo que fueron las privatizaciones de los 90, si quieren alguna continuidad respecto de que las privatizaciones tienen que ver con una concepción política, económica y social que finalmente tiene mucho que ver con el proyecto político y económico de la dictadura. En principio quería darle la palabra si alguno de ustedes quiere intervenir respecto de qué similitudes se encuentran entre... No tienen obligación, quien quiera intervenir puede hacerlo, ahí levanta la mano Diego, ahí te damos la palabra Diego. Si, los demás si quieren ahí tiene una herramienta por ahí abajo que dice reacciones, tienen ahí para levantar una manito. ¿Cuál es? Esta sería la manito. Ahí está. Yo voy dándole la palabra. Ahí también levantó Gastón. Entonces, en principio, las similitudes que podamos encontrar y las diferencias. Luego vamos a hacer, todos los que quieran van a poder hablar razonablemente con un plazo y luego intentaremos fijar algunas conclusiones de tipo provisoria. Bueno, Diego. Perdón, me parece que, bueno, hay diferencias. Básicamente, Menem es un gobierno elegido por el pueblo, es un gobierno democrático, el otro no. Bastante nefasto. Después, en cuanto a la diferencia económica, me parece que también los militares, no sé si se pusieron a vender las empresas que eran del Estado. Básicamente lo que hizo Martínez de O fue abrir las importaciones, devaluar alevosamente, o sea, pero no se deshizo de las empresas del Estado. Sí, obviamente que le dio prioridad por una cuestión, si se quiere, hasta familiar al campo, cosa que, bueno, si comemos es gracias a ellos en parte, pero sí, como siempre, quedan relegadas lo que son las empresas, en particular, no sé si en la época de los milicos se le podía llamar pyme, pero sí, las empresas más pequeñas dejaron de fabricar porque era más redituable. No sé si era más redituable, pero era más sencillo o más fácil abrir la importación y dejar que venga todo de afuera, y así caían la época de la Plata Dulce. Había una película de eso también, ¿no? Con Lupi, etcétera. Gente que compraba el televisor a color, un montón de cosas más. Pero, digamos, la gran diferencia que yo noto es esa. Nos guste o no, Menem, eh, por lo menos fue elegido por el pueblo. Después, si nos equivocamos o no es otro tema, pero fue elegido por el pueblo. Los milicos no. Y fueron muy asesinos, fue una masacre, fue una cosa asquerosa. Y encima obviamente, ¿no? Repercutió incluso en lo económico. Pero volviendo un poco a lo de Dromi, si lo tomamos como un acto fallido, como muchas veces se dice, hay un guiño, hay una sonrisa pícara del Garlo ahí, rascándose la patilla y diciendo
se te chispoteó, dijiste lo que no tenías que decir, pero no sé, lo dijiste. Y sí, y bueno, y hubo mucha gente que en el gobierno de Menem se empezó a hablar de los nuevos ricos, empezaron a aparecer los nuevos ricos, y gente que por ahí tenía, no sé, 4 pesos con 50 en el bolsillo, Sotinelli pasó al frente y hoy es quien es. Y por ahí otros empresarios que no tuvieron la misma suerte, terminaron cerrando la fábrica, dejando un montón de gente en la calle. No solamente hablemos de el estatal que trabajaba en la empresa de teléfonos y cuando se vendió quedó afuera. Hubo gente que en lo privado también quedó afuera. Y también, al igual que en el gobierno de Videla, de los milicos, en especial de Martínez Dios, hubo una apertura a la importación bastante importante. Entonces, bueno, creo que hay diferencias notorias, Bien. pero en el mismo camino, que es el neoliberalismo o el liberalismo, digamos, ¿no? Muy llevado a veces al extremo, ¿no? Las relaciones carnales, este, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a Bush padre, que se le abrió la puerta a que venga acá a hacerse el pícaro, y todos los demás. Pero bueno, el hincha de San Lorenzo también, y como era, que se llamaba Chic. Bueno, no sé, Bueno, hay un montón de cosas que pasaron que bueno. bien, Diego, quería hablar, creo que Gastón levantó la mano en su momento. ¿Puede ser? Gastón, ¿estabas por ahí? Bueno, Gastón no. Bien. Sobre lo que comenta Diego, bueno, por supuesto que hay una diferencia sustancial en la forma que accede al poder la dictadura cívico-militar que el gobierno de Menem. Efectivamente, esa es una diferencia muy importante. De hecho, en el fragmento, Piña dice, ese proyecto, cuando habla del proyecto de Martínez Dios de la dictadura, ese proyecto solo pudo haberse impuesto por medio del terror. Sin embargo, hay una serie de cuestiones similares respecto de la política que lleva adelante el gobierno de Menem, que fueron implementadas no por medio del terror, sino por medio del consenso. Entonces, la primera reflexión que quiero compartir es esta. Nosotros sabemos que desde el enfoque de las ciencias políticas, hemos tenido esa asignatura en primer año, ¿verdad? Ciencias políticas, si no me equivoco. Sí. Tuvimos en primer año, ¿no? Sí. Bien. En las ciencias políticas, desde el ángulo de las ciencias políticas, se define sobre todo la cuestión del poder, ¿cierto? Entonces, podemos decir que el poder político es una combinación de coerción y consenso. O sea, ningún gobierno se mantiene exclusivamente por la coerción ni exclusivamente por el consenso. Hay una cierta ecualización. Uno puede decir que el proyecto político del gobierno militar fue impuesto efectivamente por terror y más que nada ya no por coerción, sino por coacción, por un procedimiento bastante lineal, criminal, directamente criminal, que consistió en el secuestro, la tortura, el asesinato y la eliminación del cadáver, con esta idea de que si no hay pruebas no hay delito. Cuando uno habla de los desaparecidos, es correcto esa figura política que se levanta, yo escribo completamente, pero invito a reflexionar que la idea también de los desaparecidos puede llamar a algo que no está en responsabilidad ni en manos de nadie. Lo que sucedió fue una secuencia de secuestro, tortura, violación, sobre todo en el caso de las mujeres, violación, asesinato y eliminación de los cuerpos, eliminación de los cadáveres. En eso consistió. La figura del desaparecido por ahí se levanta en un punto más romántico, pero lo que hizo la dictadura cívico-militar fue una linealidad criminal. Ahora, también es cierto que en la dictadura militar hubo momentos de consenso, porque le podemos poner puntos como el Mundial 78 y como la recuperación de las Islas Malvinas, como momentos en que la dictadura militar contó con cierto consenso que luego se deterioró de inmediato.
pero incluso también cuando inicia el golpe de Estado, en el 76, también contó con el consenso de parte de la población. Por supuesto, por los sectores más vinculados al poder económico y en gran medida parte de la clase media, ¿no? La clase media, digamos, de los grandes centros urbanos. A pesar de que también las formaciones revolucionarias, guerrilleras de los 70 también estaban formados, sobre todo en la composición estudiantil, por los hijos de la clase media, ¿no? Pero fundamentalmente fue a través de la imposición del crimen, pero en el caso del gobierno de Menem, mucha gente fue feliz, como esto de que el consenso se logró. Había todo un discurso previo a la reforma, esa gran reforma, sobre la ineficiencia del Estado. Entonces ya la ineficiencia pasaba a ser un atributo inherente a la actividad estatal, con lo cual eliminar el Estado o reducir el Estado a su mínima expresión contaba con el consenso de la población. Y fíjense cómo, o de gran parte de la población, fíjense cómo en un proceso histórico más prolongado, vuelven esos discursos. Vuelven y vuelven muy fuertes. Hoy la expresión más grande, bueno, después lo vamos a trabajar el gobierno de la Alianza Cambiemos, ahí le damos la palabra a Juan, el gobierno de la Alianza Cambiemos retoma algunos aspectos y últimamente los discursos, sobre todo digamos, la línea libertaria por ahí es la que más levantan otra vez esta idea de los empleados públicos son todos vagos, el Estado es ineficiente, estamos para bancar cosas que no usamos. Bueno, Superpoblación. que apelan a elementos de mucha ignorancia, si se quiere, de la población. Bien, vamos a Juan y después volvemos. Profesor, Dele, Juan. yo quería aclarar que todo lo que se decía en la época de los 90, que había que privatizar todo lo que era el Estado, hoy en día también se están quejando que hay empresas como la de energía que no tendrían que estar privatizadas, porque dicen que es una empresa y a veces para reclamar es peor. O sea, ¿cómo cambió el discurso en cuánto? ¿20 años? ¿15 años? Porque hoy en día la gente se está quejando que las empresas privadas supuestamente no le dan bolilla o no le aceptan reclamos y no se puede hacer nada. Cuando antes lo querían privatizar, supuestamente porque decían que eran ineficaces. Que bueno, ahí te como que el pueblo va cambiando de un tiempo a otro. Gracias, Juan. Ahí te doy la palabra a Diego de nuevo. Efectivamente, lo que dice Juan es que, digamos, el consenso varía, los discursos varían, las apelaciones también varían. La sociedad finalmente se expresa a través del voto. Veremos cómo continúa esta película. Aparentemente, estos discursos vuelven a aprender, por lo menos repito, uno escucha en los medios de comunicación masivos, hegemónicos, como le gusta decir a otra fracción de la política, se escuchan encuestas que prácticamente el gobierno actual no existe, no tiene ningún tipo de consenso y ya están candidateando a Rodríguez Larreta como el presidente puesto. Entonces, uno realmente no sabe cuál es la realidad hasta que se expresa el pueblo en las elecciones, ¿no? De hecho, en las últimas elecciones se han volcado mayoritariamente a la Alianza Cambiemos y bueno, Milei fue la estrella de la elección. Ahora, lo cierto es que nosotros tenemos que entonces evaluar con esta idea, ahí te dejo Diego de nuevo, lo que tenemos que tener en claro es esta forma de mirar la realidad, ¿no? Así que el poder político se manifiesta en diferentes grados de coerción y consenso. Muchas veces se busca culturalmente imponer una idea para luego avanzar en un proyecto político más de fondo, ¿no? Así que en eso tenemos que estar atentos, en saber qué es lo que pasó, saber que en realidad no es que matemáticamente porque una empresa sea administrada por el Estado o sea administrada por el sector privado va a ser mejor o peor por eso. Yo te puedo decir en el sistema bancario, el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires tienen un estándar de atención al cliente tan o más elevado que cualquier banco privado. Es decir, cualquiera de nosotros, si tiene un trabajo registrado y cobra su sueldo y está bancarizado, no te queda otra que tratar con el banco. Por supuesto, cada uno con su impronta, ¿no? En esta idea, el Banco Ciudad
yo cada vez que hablo de la plataforma me dice, hola Roberto, ¿cómo estás? Y a mí me molesta, decir, ¿qué hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Quién te conoce? Es decir, esta cosa de la cercanía tilinga de que, entonces hablemos con confianza porque así generamos cercanía. A mí la verdad que me molesta porque el Banco Ciudad, como cualquier otro banco, cuando tiene que ejecutar una garantía, no te va a decir, hola Roberto, ¿cómo estás? Te va a mandar el abogado y te van a rematar la casa sin ningún inconveniente. Entonces, estos discursos también de la atención al cliente, de la cercanía, también es una tradición de un momento, de un solo momento. Diego. Cortito, porque no es muy largo, pero con lo que hablábamos recién de cómo los diferentes gobiernos utilizan la metodología para imponer cierta idea, me vino a la mente una frase que decía, la propaganda es a la democracia lo que la picana y el palo a los gobiernos dictatoriales. Digamos, es por la fuerza o por la fuerza de la imposición, pero siempre es por la fuerza. Y el pensamiento de quedarnos con que el Estado es deficitario y qué sé yo, no es nuevo, viene desde hace mucho, pero se utiliza sobre todo en la campaña política. Publicidad Exacto. o También es marketing, como cierto les gusta que, decir ahora. perdón, sí, también es cierto que las dictaduras, en este caso la última dictadura militar, también tuvo un aparato propagandístico muy fuerte y que en gobiernos democráticos también se ha actuado represivamente hacia el pueblo, ¿no? Bueno, salvo por ahí los gobiernos peronistas no son tan afectivos a la represión, otros gobiernos sí lo fueron. Pero bueno, lo importante es que nos quedemos con esta idea de que los discursos circulan, el poder político acude al consenso y sobre todo al consenso en momentos democráticos y también a la coerción si tiene que hacerlo. Lo que quiero transmitir con esto también es que atrás de una posición política siempre hay un proyecto económico, ¿no? Es decir, el proyecto económico, nosotros no vamos a hacer teoría económica aquí, pero uno puede ver ciertos vasos comunicantes entre el proyecto económico de la dictadura, que básicamente fue desindustrializar y reducir el aparato estatal, sacando las regulaciones sobre las exportaciones, olvidarse de la población y concentrar el poder. El fenómeno de la concentración del poder económico ha transcurrido durante estos años. La posición política varió, pero el proyecto económico es bastante similar. En el próximo capítulo, el jueves que viene, les voy a compartir un audiovisual también puntualmente sobre una posición de un expresidente hablando de la situación de Aerolíneas Argentinas para que podamos comparar estos tres momentos del discurso de Martínez de Oz, de estas olas estatizantes y agobiantes, dice Martínez de Oz, y luego Dromi, lo que tenga que ser del Estado no lo será, comparando con algunas apreciaciones más recientes que les voy a compartir el jueves que viene. Ya estamos acercándonos a la hora. Yo quería comentarles, si alguno quiere intervenir, me lo dice y le damos lugar, pero quería comentarles algunos aspectos, ya para ir redondeando, de lo que va a ser el armado de un trabajo que van a tener que hacer en grupos para la aprobación al menos de esta primer parte de la materia. Les voy adelantando algunos criterios, ¿no? Todavía no está totalmente formulado, pero les voy adelantando unos criterios para que ya lo vayan pensando. En primer lugar, por la cantidad de personas que somos y por la cantidad de personas que hacen que un grupo pueda tener un cierto grado de funcionamiento, yo creo que no más de 5 personas van a integrar. La mayoría de los grupos son de 4, hay algunos de 5 por cómo está organizado. En segundo lugar, comentarle que los grupos se arman en forma aleatoria, lo hace la plataforma. Yo le puse la función aleatoria, de modo tal de que a cada uno tenga que aprender a trabajar con el compañero o la compañera que le toque. Eso es importante porque uno también puede querer tener afinidad con alguno que otra compañera o compañero, pero en esta oportunidad nos vamos a dar el lujo de delegárselo al azar con quien nos va a tocar trabajar. Esos grupos
ya están formados por la plataforma, en su momento se los comunicaré. La idea es que ustedes hagan terminen produciendo un recurso didáctico sobre un tema que van a tener que elegir entre los integrantes del grupo, proponerlo al profesor, en este caso a mí, yo les aprobaré o no, tendremos unas conversaciones respecto de si el tema amerita. Una vez que esté aprobado el tema, van a tener un tiempo bastante importante para trabajar, no es que van a tener que presentarlo en poco tiempo, después varios meses van a tener para producirlo, tienen una etapa en la que tienen que investigar, recopilar material, pueden también tener, ¿por qué no?, que hacer alguna que otra entrevista, y luego armar el recurso que van a presentar y compartir. Esto es para que nosotros no solo nos hagamos responsables de nuestro proceso de aprendizaje, sino que ese aprendizaje que nosotros logremos juntos podamos dejarlo para compartir con el resto de las personas, incluso con otros compañeros que vengan después a la materia. Entonces, en este trabajo que van a tener que presentar, van a tener que elegir un tema de las 3 o 4 primeras unidades que veamos. 3 o 4, pueden elegir, por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas, desde que se nació, se privatizó, se fundió, se volvió a estatizar, ahora está en la situación en que está, y cuáles son los proyectos políticos de las fuerzas que se disputan el gobierno del 2023. ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, una línea de tiempo para trabajar el caso de Aerolíneas. Por darle un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otra empresa, cualquier otro tema de los temas que vayamos viendo, por lo menos en 2 o 3 unidades hacia adelante. En este caso, los grupos no van a ser más de 4 o 5 personas. Yo voy a determinar una serie de roles que tiene que asumir cada uno de ustedes, tienen que ocupar todos esos roles. Así como va a haber una persona, un rol, por ejemplo, es quien redacta, formatea el documento final o el recurso final, como otras personas que se van a dedicar, otro rol es dedicarse más a la entrevista o a la búsqueda de archivos, a sistematizar la información, a buscar información. Vamos a ir explicando cuáles son los roles que tiene que asumir cada persona del grupo y desde su lugar aportar a la producción común. El trabajo va a tener que tener al menos 2 recursos didácticos digitales de una serie de recursos que yo voy a explicar allí. La presentación puede ser en formato PowerPoint, eso para mí es suficiente. Hay otros formatos interactivos un poco más avanzados como el Genially, no sé si alguno lo conoce o si vieron algún recurso del Genially, pero ya es demasiado complejo y la producción de eso, entonces con un PowerPoint vamos a estar bien. Como soporte, y van a tener que utilizar al menos 2 recursos de una lista de recursos, que son, por ejemplo, un audiovisual. Van a tener que poner un audiovisual, que puede ser un audiovisual de archivo o un audiovisual de producción propia. La producción propia puede ser ustedes mismos interviniendo en la entrevista o una entrevista que ustedes le hagan a otra o a otras personas. Otro recurso puede ser un archivo de audio o podcast, que también pueden incrustar en el PowerPoint bajándolo desde SoundCloud o de la nube de sonido o de otros recursos, eso lo podemos ir viendo en cada caso. Puede tener también una infografía o una línea de tiempo, que la pueden construir ustedes con las herramientas del PowerPoint, o pueden hacerlo en un recurso que se llama, en una plataforma que se llama Canva, yo después se la voy a pasar, que ya tiene preformateados algunas alternativas para presentar una infografía, que puede ser una línea de tiempo, puede ser una presentación de una cierta estadística, eso depende de la investigación, depende cómo sea el trabajo que estén realizando. Por supuesto, en desarrollo de texto, desarrollo del problema, y otro recurso, bueno, ya dije, audiovisuales, entrevistas, infografías, bueno, el recurso de texto. Yo esto después se los voy a pasar más claramente en la plataforma, pero para que ya vayan elucubrando cómo va a ser esta presentación del trabajo. O sea, directamente va a ser trabajar por proyectos, que se denomina, y una producción. Así que después vamos a avanzar con eso. Para finalizar, el próximo encuentro
presencial es, esperá, yo tengo acá, por acá mi teléfono, ya que me voy a fijar en la plataforma. Nosotros tenemos, ya que me estoy fijando en la plataforma, cómo tenemos el cronograma. Claro, el próximo jueves tenemos el 27 es una clase, sería sincrónica, y ahí yo les voy a ver, alguien está pidiendo entrar. El jueves que viene voy a subir otros archivos para que puedan visualizar y leer, y también va a ser una intervención en el foro el jueves que viene. Y el próximo jueves sí, es una clase presencial. En la clase presencial vamos a seguir con ese esquema. Miércoles, perdón. En la clase presencial vamos a seguir con ese esquema de falta terminar de desarrollar cuáles van a ser los contenidos que vamos a ir a ver, que vamos a ir viendo durante el año, que eso quedó pendiente del encuentro presencial anterior, y vamos a avanzar ya con los conceptos introductorios. Mi idea es que en los encuentros presenciales podamos ver en esta primera etapa los conceptos introductorios que corresponden a la unidad 1, y la unidad 2 ir trabajándola en la plataforma. Así que así seguimos. Mañana, en la otra materia, en la administración, va a ser asincrónica. También vamos a subir ahí la autoevaluación de la última, de la unidad, de la lección 1-2, creo que es de la sostenibilidad en la materia de infraestructura. Así que, bueno, si nadie tiene más que agregar. Profesor, el miércoles que viene, entonces, ¿cómo sería? ¿Quién habla? ¿Eugenia? Sí. El miércoles que viene es asincrónica, según el cronograma. Siempre aténganse al cronograma. Ya que yo lo tengo por acá. Una sola cosita. Sí. ¿Quién habla? Gabriel. No sé, Gabriel, sí. No sé si, porque recién me pateó y estuve un rato sin poder ver. El profesor de Fuentes nos avisó que mañana es presencial. Por la materia de mañana. A mí no me avisó nada. Lamentablemente no estamos teniendo una coordinación. Como mañana en la nuestro, según el cronograma que yo presenté, es asincrónico, solamente voy a subir la autoevaluación de la última lección, como recién les comenté. La autoevaluación la voy a subir también temprano, o sea que por mi parte no tienen que ir. Si arregla con el profesor Fuentes ir a las 18:30, por mi parte no hay ninguna objeción. No, él dice que la hora de él es más tarde que el otro día. Porque... Bueno, sí, la hora de él es más tarde, eso es efectivamente así. Pero bueno, la idea era que podamos coordinar, que cuando sean presenciales, sean las dos presenciales, así aprovechamos todos. Pero bueno, no estamos pudiendo organizarnos en ese sentido, así que de mi parte, por ahí, si ustedes quieren, apenas se enteran que tienen una clase presencial los jueves, avísenme, así yo por ahí puedo organizar y armamos la presencial. Ambas materias. Nos acabamos de enterar, llegó hace un ratito. Los jueves van a ser presenciales. Bueno, en mi Está caso estipulado que todos los jueves. No sé, veremos cómo. Lamento si de mi parte les genera una incomodidad. Yo, si ustedes quieren hablar con el profesor Fuentes, de empezar a 18:30, este jueves por mañana, de mi parte no hay ningún problema, porque según el cronograma que yo les di a ustedes, mañana es asincrónica. Perfecto. ¿Alguno más? ¿Quería comentar algo? Ulisa, que levanta la mano, no, levanta la mano para saludar. Yo, profesor, si se puede, buenas tardes. ¿Quién habla? Karina, dale. Karina Pérez. No se olvide, por favor, de chequear a ver si hay otra posibilidad de no usar el jueves, el Meet o el Zoom, porque la verdad que hoy no, le escuché, creo que escuché 10 minutos de toda la clase. ¿Pero por qué? ¿Que no escuchás Porque el audio? nada, porque no tengo espacio en el teléfono, la computadora la puedo usar a veces, o sea, es un tema, y al no tener wifi en mi casa se complica. Pero todas las plataformas son iguales. De última, si cambiamos de plataforma, ¿en qué te va a beneficiar en ese sentido, crees? No iguales en cuanto a la consumición de datos. Esto consume mucho más
que el tema del Zoom, por ejemplo. Hace más de un año que lo uso el Zoom. Es más, doy clases con el Zoom. Lo que pasa que el Zoom, yo no tengo cuenta en Zoom, el instituto no tiene cuenta en Zoom, y en Zoom no se puede grabar, y además tiene una duración de 40 minutos el formato gratis. Yo realmente no dispongo de una cuenta Zoom. Y la que sí dispongo es la de el Classroom, que lo otorga el gobierno de la ciudad. Si quieren, intentamos migrar al Classroom, pero también el Classroom te va a gastar datos, y es por eso. Gastón dice, van a descargar las grabaciones. Claro, lo podés después descargar la grabación y verla, y no participar, pero realmente migrar de plataforma nos va a complicar a todos y a vos no te va a favorecer demasiado. Por ahí, hoy sí estamos grabando, la anterior clase se corrompió el archivo, no la pude subir, esta clase sí se está grabando. Bueno, entonces quedamos en contacto, gracias por estar y ya terminamos por hoy. Y bueno, mañana, ya les digo, de mi parte, voy a subir la autoevaluación de la unidad 1.2 y si quieren hablar con el profesor Fuentes para ir más temprano, mi clase es asincrónica, pueden usar ese tiempo. Genial. Listo, Muchas gracias, profe. Muchas No, gracias a profe. todos. Chau, chau. Gracias. Gracias, profesor. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Buenas noches. Chao. Intentando cómo se usa esto.